Entonces, sean bienvenidos al segundo repaso ya de constitucional. Voy a hacer 3 repasos al final, porque sí es bastante contenido. Y aparte de eso, tampoco quiero que nos extendamos demasiado y que sea un repaso de 4 horas como los otros, ¿no?, que hemos hecho. Entonces, vamos a procurar que sea un poquito menos. Bueno, vamos entonces a ver solo algunos temas muy puntuales, ¿verdad? Con respecto a la teoría de la Constitución, que es lo que nos toca ahorita. Pero antes de eso también quisiera repasar un poquito del constitucionalismo guatemalteco. Solo voy a revisar que la grabación esté bien. Hoy sí está bien, ok, perfecto. Solo quisiera repasar un poquito del constitucionalismo guatemalteco y comentarles que pues estoy haciendo este esquemita, una línea del tiempo, ¿verdad?, con las constituciones y las reformas más importantes que han sufrido cada una de ellas, ¿verdad?, a lo largo de la historia. Entonces pues les voy a estar enviando este documento ya cuando lo tenga terminado, pero por el momento pues les comparto esto, ¿no? Y pues aquí está prácticamente el recorrido histórico que hicimos ayer, pues donde teníamos, ¿verdad?, en primer lugar a la Constitución de Bayona, que fue instaurada por Napoleón Bonaparte y reconocía a Pepe Botellas, al hermano de Napoleón, José Bonaparte, como pues soberano de España, ¿no? Pero pues tenía un carácter de constitución, de norma suprema, de norma que estaba por encima del resto del ordenamiento jurídico, ¿no? Luego también tenemos la Constitución de Cádiz de 1812, ¿verdad?, la cual pues se llevó a cabo durante una Asamblea Nacional Constituyente en España después de sacar a las fuerzas francesas y reconocieron al rey Fernando VII como soberano. Sin embargo, se veía bastante limitado en ese papel, ¿no? Esto fue durante el periodo preindependiente. Aquí les hice las distinciones de los distintos periodos que la licenciada también marcó en sus diapositivas para que las tengamos también un poquito más claras, ¿no? Luego, con la venida de la independencia y pues la federación, o el nacimiento, el surgimiento de la Federación Centroamericana, pues lógicamente nace también la necesidad de crear otra constitución. En este caso fue la Constitución Federal, que era la constitución del país como tal, de toda la federación, o sea, teniendo en cuenta las 5 provincias. Sin embargo, nosotros tenemos una constitución estatal, ¿verdad?, propia, o sea, para regir el estado propiamente de Guatemala, en 1825, un año después. Esta constitución tiene 3 reformas, las 3 son en 1839, ¿verdad? Y pues agregaron ahí ciertas cláusulas y ciertos beneficios para los ciudadanos, principalmente. Luego se los voy a especificar aquí, ya que no tienen nombre más que el número de decreto que son, pero les voy a ir agregando esta información también. Luego también tenemos pues el Acta Constitutiva de 1851 con la entrada del régimen conservador. Luego, con el rechazo del régimen conservador y la entrada del régimen liberal, tenemos pues la ley constitutiva de 1879 por parte de Justo Rufino Barrios y de ¿cómo se llama? De todos los liberales, ¿no? La revolución liberal que se dio, que sacaron a Vicente Serna y pues instauraron otro régimen que fue el más largo, ¿verdad?, el régimen liberal, que duró bastante. Pero en medio de ese régimen, en 1921, nos encontramos con un intento de volver a traer la Federación Centroamericana, de volver a unificar a todos los países de Centroamérica, ¿no? Y entonces se redacta una constitución, que es la Constitución de la República Federal de Centroamérica. Esto no lo mencioné ayer, entonces por eso les hago la aclaración aquí también. Sin embargo, esta constitución pues nunca estuvo vigente, simplemente se quedó así en papel y se quedó como un proyecto, pero no llegó a tener algún tipo de vigencia o algún tipo de ímpetu en algún país, sino que simplemente fue un proyecto que se abandonó posteriormente. Y esto lo vemos en el periodo independiente republicano. Recordemos que el primer presidente de Guatemala fue Rafael Carrera, ¿verdad?, este señor que ven por acá, que quita a Francisco Morazán, hace una revolución, se levantan armas contra Francisco Morazán, que era el presidente de la federación en ese momento, y también contra Mariano Gálvez, y entonces pues declara la República de Guatemala en 1847, si no estoy mal, y en 1851 pues da el acta constitutiva. Posteriormente sería entonces Justo Rufino Barrios el que
quitaría del poder al sucesor de Rafael Carrera, Vicente Serna, y pues nos daría la ley constitutiva de 1879. Posteriormente, como les comentaba, se da este intento entonces por hacer una nueva constitución, ¿verdad? Sin embargo, pues una nueva federación, ahora ya siendo una república. Sin embargo, no se llega a concretar esto. Y luego pues ya entramos en el periodo independiente republicano democrático, que se da con la Junta Revolucionaria, ¿verdad?, tomando el poder en 1944 y manda a hacer una constituyente para ya promulgar la Constitución de 1945. Posteriormente se da entonces el golpe de Estado propiciado por Estados Unidos, quitan al último presidente de este periodo revolucionario, Jacobo Arbenz Guzmán, ¿verdad?, e instauran a Carlos Castillo Armas, ¿verdad?, con la revolución, con la contrarrevolución, perdón, en 1956. Y es aquí entonces cuando se da una nueva constitución que se alineara con los intereses de Estados Unidos también. Y posteriormente tenemos la constitución contrainsurgente también, ¿verdad?, como tercera constitución de este periodo, la cual surge por la constante necesidad de detener a los grupos paramilitares que fueron surgiendo a causa del descontento ideológico que había con el ejército. Entonces se implementa esta constitución como un mecanismo de defensa y de fortalecimiento del Estado para pues poder combatir a todos estos grupos guerrilleros. Y luego tenemos la Constitución de la República de Guatemala de 1985, que fue mandada a hacer o fue pues promulgada durante la presidencia, de Humberto Mejía Víctores, ¿verdad?, que fue el que quitó del poder mediante un golpe de Estado a Ríos Montt, como lo comentábamos anoche. Entonces, esta constitución pues ya está encaminada a un proceso de paz, a un proceso democrático en su totalidad y pues a tomar en cuenta los derechos humanos como la pieza fundamental del Estado, ¿no?, y la protección a la vida como algo inherente que tiene que tener entonces el Estado guatemalteco. Y esto lo vemos marcado todavía con mayor amplitud en la reforma constitucional de 1993, bajo la presidencia de Ramiro de León Carpio, que pues prácticamente tras el autogolpe de Estado que se dio Serrano Elías unos años atrás, se vio la necesidad de reforzar las entidades estatales, de reforzar las atribuciones de los entes de garantía como la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, y pues en sí de fortalecer al Estado para evitar que se volviera a dar otro evento tan catastrófico como el que se dio en ese autogolpe de Estado de Serrano Elías, ¿no?, que directamente pues desconoció al Congreso y empezó a hacer a diestra y siniestra actos ilegítimos e ilegales totalmente, ¿no? Entonces estas son las principales constituciones junto con sus principales reformas, ¿verdad? Entonces, como ven, pues aquí solo están prácticamente los conceptos, solo está la conceptualización, pero no están las definiciones ni los temas puntuales que acompañan a cada una de las constituciones y a cada una de las reformas, pero eso lo vamos a ir viendo posteriormente y yo les voy a compartir el archivo ya más completo. Solo no les quiero robar mucho tiempo con esto, solo era una explicación y pues repasar un poquito más también, aprovechando, ¿no?, que ya tenemos este gráfico, pues aprovechar para pues repasarlo ahí. Y eso sería entonces en cuanto al constitucionalismo guatemalteco. Y ahora sí pasamos con la teoría de la Constitución. Bueno, primero que nada entonces tenemos que comprender qué es una Constitución, ¿no? Y para esto pues tenemos que dirigirnos directamente hasta su significado, hasta el significado de la palabra como tal, Constitución. La licenciada Leila nos explicaba que una constitución, que la palabra Constitución como tal es algo que designa una esencia, una calidad o que designa ciertas características específicas de algo o de alguien, ¿verdad?, para diferenciarlo del resto de cosas o del resto de especies. Entonces eso es en esencia una constitución, es un elemento que nos permite darle una identidad propia a una nación y por eso es tan importante, porque tenemos entonces ese instrumento para plasmar la voluntad del pueblo, en este caso el pueblo guatemalteco, según sus intereses, según su realidad
y plasmarlo entonces para que se convierta en derecho positivo y que sea de beneficio específico para nosotros. Por eso es tan curioso el tema del bloque constitucional también, que luego lo vamos a abordar, porque aquí ya hay un intervencionismo de otras naciones, de otras ideas, de otros principios que no concuerdan muchas veces con nuestra realidad. Entonces, algunos países que pues tienen bloques constitucionales se ven en cierta desventaja o se ven en ciertas problemáticas a raíz de esto, que los principios e ideas que funcionan en un estado no necesariamente tienen que funcionar en otro estado. Pero eso lo vamos a abordar más adelante. Por el momento entonces entendamos el sentido material, para empezar, de una constitución. El sentido material, como en doctrina jurídica lo hemos visto, alude a todo aquello que es perceptible, que es lo encontramos en la realidad perceptible, en la realidad palpante prácticamente y visible, ¿no? Entonces todos esos elementos que pues funcionan en una sociedad y que crean esa sinergia son los elementos materiales precisamente. Entonces aquí dice que comprende el conjunto de reglas fundamentales relativas a la organización y actividad del Estado. Por ejemplo, los principios que rigen al Estado guatemalteco y se aplican en la realidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Prácticamente, el sentido material es el derecho positivo. Es todo aquello que sí está plasmado en la norma tal vez, o no, o puede que no esté plasmado, pero que, por ejemplo, en el caso de los países que no tienen una constitución escrita, no está plasmado como tal, pero son principios fundamentales que son de observancia para todo el mundo, que todos están enterados de su existencia y de que deben de cumplirlos obligatoriamente. El tema es que si se llegan a cumplir, entonces se estaría concretando el sentido material, pero si no, simplemente serían normas en papel que no tienen pues ninguna validez en el mundo real, ¿no? Y eso lo vemos realmente en muchas ocasiones. Vemos normas que no se cumplen, que al final es derecho que está simplemente puesto ahí, pero no se lleva a la práctica, no es acatado por la población o por el grupo o por el sujeto jurídico para el cual está dirigido, ¿verdad? El sujeto de derecho para el cual está dirigido ese principio o esa norma en específico. Y esto es el sentido material entonces, es todo aquello que se lleva a la práctica en la realidad, ¿verdad? Por ejemplo, los principios que rigen al Estado guatemalteco. Otro ejemplo también podría ser que la Constitución defina los 3 poderes del Estado, pero imaginemos que esto no se lleva a cabo, que pues al final siempre hay subordinación, hay corrupción, ¿no? Como suele suceder. Entonces, pues al final no se da ese sentido material, porque pues se está flagelando con el espíritu de la propia norma y no se está llevando a cabo. Y el sentido formal entonces nos dice que es todo aquello que está escrito, o sea, literalmente es el documento del que proceden las normas constitucionales, claro. Entonces, cuando estamos hablando de una constitución en sentido formal, nos referimos al documento como tal, a todas esas normas, se cumplan o no se cumplan. En el sentido material, entonces, nos estamos refiriendo a todas aquellas normas y principios que se llevan a cabo en la sociedad, que se acatan como debería de ser, ¿no? Como lo estipula la propia norma. Y eso es entonces. Entonces, en el sentido formal, tenemos la Constitución de 1985, por ejemplo. ¿Qué es entonces la Constitución en sentido formal, la Constitución más actual? Es un aglutinamiento de normas jurídicas ordenadas estratégicamente y codificadas para que tengan un propósito y un sentido, ¿verdad? En este caso en concreto, el sentido es, en primer lugar, garantizar y tutelar los derechos de los ciudadanos y proteger la vida, ¿verdad? Y el bien común, que es la finalidad del Estado en general. Pero también la organización del Estado y la distribución del poder público. Entonces, eso sería prácticamente, esto es en el sentido formal. Es la estructura como tal de la norma, lo que está escrito, la norma escrita. Muy bien, luego pasamos entonces con algunas definiciones de lo que es constitución para algunos autores, ¿verdad? La licenciada nos citaba 6 autores, bueno, no 6 autores, sino 6 puntos de vista, porque también tomaba en cuenta el punto de vista socialista y el punto de vista liberal, que como sabrán ustedes son dos visiones o dos visiones políticas y dos formas de organizar el Estado distintas, ¿verdad? Que se basan en una distribución u otra de los medios de producción,
y que tienen también su punto de vista acerca de las constituciones. Pero yéndonos específicamente a los autores como tal, pues tenemos a Eduardo Couture, que nos dice que es un cuerpo de normas jurídicas fundamentales del Estado. Una definición pues bastante simplista, pero bastante efectiva también, ¿no? Normas jurídicas fundamentales del Estado. Y en esencia eso es una constitución. También Hans Kelsen nos dice que una constitución es una norma que regula la creación de las demás normas. Recordemos que Hans Kelsen era muy fanático de todo el tema de la jerarquía constitucional, ¿no? Entonces a él le gustaba mucho esquematizar todas las normas, todo el ordenamiento jurídico. Y pues precisamente él mencionaba que tenía que haber una norma superior, una norma que sirviera de base para la creación de las demás normas, primordialmente, ¿no? Y luego tenemos a Karl Marx, ¿verdad?, que nos decía que pues simplemente una constitución era la organización del Estado como modo de existencia. Karl Marx no creía en las constituciones, o bueno, no veía necesarias las constituciones escritas, sino que más bien creía en la consolidación de organizaciones que conducieran al Estado dentro de una misma idea, ¿verdad?, para llegar a un fin superior, que era el comunismo marxista como tal, ¿verdad? Esa segunda fase del comunismo en la cual pues el final, el propósito era la extinción del Estado y pues poder vivir de una manera equitativa y cero egoísta, ¿no? Entonces esto es bastante importante, o sea, es bastante interesante conocer estos puntos de vista y pues ver como tal la definición de qué es una constitución en su sentido amplio, ¿no? Tanto abarcando el sentido material como el sentido formal, incluso el sentido etimológico, y también yéndonos pues a otras definiciones que otros filósofos y juristas hicieron al respecto. Muy bien, una vez visto esto, podemos pasar con el poder constituyente y los poderes constituidos. Como se dieron cuenta, yo traté de resumirles la información lo más posible. Les hice aquí estos sus esquemitas bien pinky promise para pues que se entienda mejor la información y esté un poquito más resumidita y sea más digerible. Igual manera yo les voy a estar compartiendo todo el material como de costumbre, así que no se preocupen. Ahí se los voy a mandar también. Y les voy a mandar también las diapositivas actualizadas porque creo que las diapositivas que les mandé son las que están incompletas. Entonces les voy a mandar las que subió la licenciada en el Classroom por segunda vez para que pues ustedes tengan esa versión. Pero bueno, yéndonos entonces al segundo tema, el poder constituyente y los poderes constituidos. Para empezar tenemos que entender qué es el poder constituyente. El poder constituyente se manifiesta en dos maneras, en dos vertientes, en el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado. El poder constituyente no es más que la capacidad de poder crear normas constitucionales. Eso es el poder constituyente. Y con el poder constituyente originario tenemos esa capacidad de crear una norma desde cero, una constitución desde cero. Y con el poder constituyente derivado tenemos esa facultad que la propia constitución establece mediante mecanismos específicos para poderse reformar a sí misma y no tener que hacer un cambio desde cero, un cambio total, ¿verdad? Entonces esa es la principal distinción. El poder constituyente originario es el poder primario, soberano y revolucionario, que crea una constitución desde cero, sin depender de normas previas. Deriva de la voluntad del pueblo. Es de carácter extrajurídico porque no está sujeto a ninguna norma previa. Y algunos ejemplos, por ejemplo, sería, valga la redundancia, sería la revolución o un golpe de Estado. También aquí podría entrar una independencia, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de la independencia de Guatemala, pues dio la necesidad de crear una nueva constitución. En el caso de una revolución, tenemos el ejemplo de la revolución del 20 de octubre, ¿verdad? En la cual pues también se manda a convocar comicios para una constituyente nueva que se acoplara con los nuevos ideales y con los nuevos pensamientos que el pueblo quería plasmar en la legislación. Y pues también tenemos un golpe de Estado, ¿no? Como por ejemplo lo que pasó con Ríos Montt y Mejía Víctores, en el cual deponen del poder a un jefe autoritario y pues encaminan las negociaciones o las conversaciones, mejor dicho, las discusiones para hacer una nueva constitución. Todos estos ejemplos son relativos al poder constituyente originario. ¿Por qué? Porque dan surgimiento a una nueva constitución desde cero, plasmando nuevos ideales a causa de la evolución de las ideas del pueblo, que es en el que reside la soberanía. Entonces,
esta voluntad se ve manifestada de esa manera. Por eso en el trabajo, para los que no lo hayan hecho todavía o no hayan hecho esta parte, pues van a encontrar en la primera pregunta esto precisamente, ¿no? No, perdón, no es la primera pregunta, pero es una de las primeras. Pero que habla acerca de esto, ¿no? ¿Cuál es el poder constituyente originario que le dio origen a la Constitución? Entonces, el poder constituyente originario pues debería de derivar de una revolución, un golpe de Estado, una independencia, por ejemplo, o la necesidad de reformar totalmente una constitución. Y esto se ve manifestado principalmente en las asambleas nacionales constituyentes o en los convenios o comicios constituyentes, o tienen distintos nombres, ¿no? Pero al final son congresos específicos creados temporalmente para cambiar una constitución, para crear una constitución. Entonces se tienen distintos nombres, distintas acepciones según el país del que se trate, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me tocó estudiar la Constitución de El Salvador. En ese caso, pues la Asamblea Nacional Constituyente se llamó simplemente Asamblea Constituyente, ¿verdad? ¿Y cuál fue el poder originario que le dio validez o que plasmó la soberanía del pueblo? Pues fue un golpe de Estado en un contexto de una revolución, donde pues llegó una junta revolucionaria, depuso del poder a un dictador, y entonces instauraron un nuevo sistema jurídico y un marco legal más apegado a los ideales que quería el pueblo, ¿no? Eso sería prácticamente un ejemplo, ¿verdad? Por si todavía están con esa parte de la tarea y no saben muy bien a qué se refiere. Ahora bien, ¿cuál es el poder constituyente derivado? Como les comentaba, es el poder reformador que modifica una constitución ya existente, siguiendo las reglas establecidas en ella misma. Entonces, deriva de la constitución. Está estipulado el procedimiento para reformarse a sí misma dentro de la constitución. Es sujeto también de un marco jurídico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la misma constitución nos está diciendo el procedimiento a seguir. Y el ejemplo pues sería una reforma constitucional, ¿verdad? Entonces, como la reforma de 1993 que tenemos aquí en Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Que se llevó a cabo mediante, pues, el procedimiento que la propia Constitución estipula. No hubo que hacer una Constitución desde cero. La pregunta del cuestionario, para aunarlo un poquito también a la tarea, se refería a cuáles son los órganos que ostentan ese poder constituyente derivado, ¿no? Entonces, pues, depende, porque en algunos países el Congreso de la República o el Parlamento o la Asamblea Legislativa, cualquiera que sea el nombre que le den, el Poder Legislativo en general, tiene a veces potestad para poder hacer cambios sobre la Constitución. Pero por lo general el Poder Constituyente derivado suele estar asignado a la Asamblea Nacional Constituyente, que es un órgano temporal. Entonces tomen en consideración eso. O bien a la consulta popular, ¿no? A la voluntad del pueblo como tal, mediante la consulta popular. Entonces es para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Yo les comento esto pues para que lo vayan también aunando a su tarea. Y luego tenemos los poderes constituidos, que son las instituciones creadas por la Constitución para gobernar con competencia limitada. Por ellas entendemos entonces el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ¿verdad? Que son los principales poderes del Estado. Son los tres poderes del Estado en los cuales se deriva la administración de este mismo. Entonces, los poderes constituidos derivan de la propia Constitución, no son soberanos, porque al final no tienen una independencia y no pueden tomar decisiones propias, siempre tienen que estar sujetos a la Constitución y también al sistema de pesos y contrapesos que entre ellos mismos ejercen. Y pues prácticamente como ejemplo tenemos el Congreso de la República. También entraría pues la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? O también podría entrar pues el presidente, el vicepresidente, el Consejo de Ministros, etcétera, ¿no? Y esto es entonces en cuanto al poder constituyente y los poderes constituidos. Si tienen alguna duda, con mucho gusto yo se la resuelvo. Pueden levantar la mano, pueden interrumpir o pueden escribir, no tengan pena. Muy bien, entonces ahora pasemos con la supremacía constitucional. La supremacía constitucional, ¿qué es como tal? Es un principio que establece que la Constitución es la norma jurídica superior dentro de un Estado, por encima de todas las leyes y decretos, tratados y actos de autoridad. Es decir, no hay nada por encima de la Constitución.
¿Y cómo se origina? ¿De dónde surge este poder? La supremacía de la Constitución tiene su origen principal en la fuente de la que proviene, entendiendo que dicha fuente es el poder constituyente. ¿Y qué es el poder constituyente? Es la voluntad del pueblo. ¿Ok? Entonces, la supremacía constitucional surge porque el pueblo tiene la voluntad de pues poder exigir una constitución, de exigir un documento que sea el que esté por encima de todo el ordenamiento jurídico. Y pues esto prácticamente es la legitimidad. Se traduce en legitimidad, que es prácticamente el aval del pueblo. Pero bueno, los artículos claves para entender entonces la supremacía constitucional y para identificarla está entonces en nuestra Constitución en el artículo 44, en el 175 y en el 204, ¿verdad? Aquí se nos explica en estos artículos claramente que ninguna norma, ningún reglamento, ninguna ordenanza, ninguna sentencia ni nada, ningún tipo de figura jurídica puede estar por encima de la Constitución. Y en el 204 se nos explica también que ninguna institución de gobierno está por encima tampoco de la Constitución y que todas son subordinadas a la misma. Entonces se basa en ciertos principios fundamentales para entender esto, que sería la soberanía popular, ¿verdad? El respeto hacia la voluntad del pueblo y el reconocimiento de que la soberanía popular es la base de la organización política de la comunidad. Luego tenemos la primacía del ser humano, que pues prácticamente nos dice que la primacía de la persona humana es la que se impone sobre todas las instituciones del Estado. Y la legalidad y legitimidad. El régimen de legalidad solamente justificado por su legitimidad. Pero ¿qué es la legalidad y qué es la legitimidad? La legalidad es la facultad, entonces, la potestad de poder ejercer el poder administrativo o algún tipo de poder dentro del Estado. Y esta legalidad, esta facultad que está plasmada en la norma, se ve originada o nace de la legitimidad. ¿Qué es la legitimidad? Pues la aprobación del pueblo, la aprobación de la comunidad, de que esa norma exista. Entonces, por ejemplo, una norma inconstitucional, ¿verdad? Que está en contra de los preceptos de la Constitución, porque pues flagela o violenta de alguna manera los derechos humanos o pues restringe alguna de las garantías que tenemos en la Constitución, pues sería ilegítima también, porque no tiene el aval de la Constitución y por ende tampoco tiene el aval del pueblo. Recordemos entonces que la Constitución como tal es un instrumento que nace de la voluntad popular para poder organizar el Estado y garantizar los derechos y la protección de la vida y del bien común, de los valores en general, para los individuos que habitan en ese Estado. Eso sería entonces en cuanto a los esquemas que les preparé. Posiblemente les vaya a mandar algún otro esquemita para resumir algún tema que esté muy extenso, ¿verdad? Yo siempre les voy a comentar por ahí. Entonces, hoy vamos a ver hasta la clasificación de las constituciones. Hasta ahí vamos a llegar. Y pues ya mañana terminamos con nuestro último repaso de constitucional, viendo los últimos temas que nos faltan, ¿verdad? Como la interpretación de la ley, que también es otro tema bastante extenso. Pero bueno, vamos entonces con el bloque constitucional, que es parte siempre de esto, ¿no? Y les comentaba al principio que pueden haber ciertos problemas o ciertas controversias en los ordenamientos jurídicos que pues tienen un bloque constitucional. ¿Pero qué es un bloque constitucional? Un bloque constitucional es prácticamente la aceptación de que otras leyes de otra naturaleza, que no sean la Constitución, tengan también ese nivel de reconocimiento constitucional, que tengan ese grado en la jerarquía constitucional, de que tengan ese grado constitucional, ¿no? Que tengan esa supremacía, esa imperatividad. Entonces, cuando se da esto, por ejemplo, lo hemos visto muy marcado con países que tienen tratados internacionales en este rango, en rango constitucional. En Guatemala no se da, en Guatemala no hay ningún tratado que esté por encima de la Constitución,
sino que tienen que ser todos coherentes con las disposiciones de la propia Constitución. Entonces, pues hay ejemplos en los que sí, como les comento, hay tratados, ¿verdad? Que pues terminan contradiciendo algunas de las disposiciones o que terminan pues no siendo de beneficio para el pueblo en sí, porque no se ajustan a la realidad como tal, a la realidad concreta en la cual están siendo aplicados. Esto también es parte del cuestionario, entonces ustedes tendrán que revisar si su país, si el país en cuestión, que es su objeto de análisis, pues tiene algún tipo de bloque constitucional que pues adhiera leyes o tratados, ¿verdad?, dentro de este nivel. A diferencia de Guatemala, por ejemplo, que tiene 4 leyes de rango constitucional, estas leyes están explicadas o están originadas directamente en la Constitución, nacen de la propia Constitución, por eso se considera que son simplemente leyes desprendidas de la Constitución y no consideran un ordenamiento jurídico tan extenso como para entenderse como un bloque constitucional. Sin embargo, como les comentaba, pues hay países que sí se valen de muchas más leyes y sobre todo tratados internacionales de otros que fueron legislados para otros asuntos o para ciertos temas en específico y los adhieren a su ordenamiento jurídico en la categoría más alta también. Pero bueno, entonces, ¿cómo nacen los bloques constitucionales? Pues nacen en Francia, ¿no? Cuando empiezan a sumarle bastantes leyes fuera de la Constitución a su ordenamiento jurídico, pero las ponen dentro de un mismo rango constitucional. Entonces, pues esto sería así para sintetizar al máximo, ¿verdad?, lo que es un bloque constitucional. Hay defensores de los bloques constitucionales y también hay detractores, ¿no? Entonces, esto era un dilema que nos planteaba también la licenciada en clase. ¿Cómo podríamos nosotros defender entonces un bloque constitucional o cómo podríamos nosotros estar en contra de disposiciones extranjeras, ¿no? Y tenemos que plantear siempre nuestro debate con pues especial pensamiento crítico y con fundamentos, ¿no? Al final tenemos que tratar de comprender si se trata de una argumentación ideológica, ¿verdad?, de ideas que vienen del extranjero pero que no pegan con la realidad perceptible de mi país, o si bien son ideas revolucionarias que hacen falta implementarlas también en nuestro país y sería de gran ayuda que las trajéramos y las implementáramos en nuestro ordenamiento jurídico también. Entonces son estas dos posturas que suelen surgir naturalmente con el tema de los bloques constitucionales. Pero bueno, luego tenemos, después saliéndonos un poquito ya del bloque constitucional, volviendo entonces a nuestra Constitución, tenemos también el objeto de estudio de la Constitución, que no es más que la organización del ejercicio del poder y el señalamiento de los principios que deben inspirar la acción pública. La organización del ejercicio del poder, porque organiza el ejercicio de los poderes del Estado. Desde este punto de vista se puede afirmar que ella establece el juego, ¿verdad?, de la vida institucional como tal. Es decir, establece el esquema que va a gobernar o que va a regir la administración de un Estado. Y da las atribuciones, da las correspondientes competencias, ¿verdad?, a cada uno de los poderes del Estado para que puedan llevar a cabo sus funciones y siempre en beneficio de pues de la sociedad, de la ciudadanía y en beneficio del bien común. Al final ese es el objetivo, ¿no? Entonces, si lo entendemos desde pues este punto de vista, ya vamos desentrañando la parte orgánica y la parte dogmática, que también pues es parte, ¿no?, de la teoría de la Constitución. Pero es importante entender esto, ¿no?, desde este prisma. Tenemos entonces la protección al bien común, el tutelaje al individuo, a las personas y al ser humano como el objeto de derecho principal que debe de proteger el Estado. Entonces, ¿cómo el Estado lo va a proteger? Mediante la implementación de una sistematización, ¿verdad?, que le procure pues que le procure o que le garantice todos estos derechos para una vida pacífica en sociedad. Y eso es mediante las instituciones de Estado, ¿verdad?, mediante la distribución del poder público, de la administración pública, mediante la distinción de los 3 poderes del Estado y adjudicarle a cada uno las competencias correspondientes para que ninguno se subleve o para que ninguno pues se adjudique todo el poder y sea un Estado centralizado.
Esto dentro de también del contexto del constitucionalismo y pues bajo un punto de vista también liberal, ¿no? También tenemos otros tipos de estados con otras ideologías políticas que no perciben que sea esta la manera correcta también de tutelar los derechos del individuo, del ser humano. Por ejemplo, tenemos pues estados socialistas que conciben que el poder debe estar centralizado en un solo ente, en una sola persona, en un solo grupo, para garantizar la fortaleza del Estado, que es el que toma las mejores decisiones en conjunto, ¿no? Y ahí es bien curioso porque hay constituciones también de índole socialista. Por ejemplo, el otro día estaba analizando con un compañero la de Nicaragua, en donde el poder ejecutivo tiene muchas más atribuciones que los demás poderes del Estado, incluso que el poder legislativo. También tiene atribuciones de legislador el poder ejecutivo en Nicaragua. Claro, esto se ve, o sea, esto se ve muy claro porque es un dictador el que está actualmente gobernando en Nicaragua, ¿no? Pero es bien curioso porque la propia legislación entonces está manipulada para que se reconozca el poder del Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado. Como les digo, bajo el punto de vista liberal del constitucionalismo moderno, pues entendemos que debe de haber una organización que instaure un sistema de contrapesos, de pesos y contrapesos para proteger los derechos de los ciudadanos. Entonces tenemos el apartado dogmático, el apartado orgánico, el apartado práctico y las disposiciones transitorias. Estas son las principales partes en las cuales se dividen la mayoría de constituciones, incluyendo la nuestra, ¿verdad? Y la nuestra pues es muy fácil de leerla y de esquematizarla bajo estos parámetros, porque pues literalmente así como está en esta esquemita, en ese orden, la encontramos también. Encontramos las disposiciones transitorias hasta el final, el apartado práctico también hasta el final y pues las demás partes en este orden. Empezamos entonces con el apartado dogmático, que es el apartado donde se reconocen los derechos de los ciudadanos como tal, los derechos de la persona, donde se establece que el fin supremo del Estado es la protección de la persona humana y en nuestro caso de la familia también, porque es el núcleo de la sociedad. Entonces, todo esto que es relativo a los derechos humanos, que habla acerca de la protección a la vida, no sé, cosas orientadas hacia el bien común, todo este tipo de elementos que al final buscan la protección del ciudadano y evitar que se instaure un sistema totalitario o un sistema soberano en el cual el poder esté centralizado, pues una persona o un grupo de personas, como les comento, tengan el poder absoluto. Sin embargo, en el apartado dogmático entonces se plasma lo contrario, se plasman todos estos derechos reconocidos por la propia Constitución para la protección entonces de la vida humana. Luego tenemos el apartado orgánico, que es entonces la atribución del poder, de los poderes de los poderes del Estado en nuestro caso, que hace la propia Constitución, ¿no? Las atribuciones y competencias que le son propias al organismo legislativo, al organismo judicial, al organismo ejecutivo, ¿verdad? Y cómo cada uno de estos se tiene que estructurar y cómo se tiene que administrar. Y luego tenemos el apartado práctico. Este es un apartado que no es totalmente aceptado por todos los doctrinarios o por todos los autores de materia constitucional, ya que consideran que pues también podría ser parte del apartado, de los dos apartados anteriores, ¿no? Principalmente del apartado orgánico, ya que pues al final establece ciertas instituciones, el apartado práctico, instituciones que sirven de garantía para proteger los derechos y para salvaguardar los intereses del pueblo al final. Entonces, en el apartado práctico, por ejemplo, de nuestra Constitución, encontramos la institucionalización de ciertos órganos independientes y autónomos que funcionan para pues procurar un acercamiento mayor al ciudadano, como por ejemplo la Corte de Constitucionalidad o por ejemplo el Ministerio Público, por ejemplo la PDH, etcétera, ¿no? Este tipo de instituciones que sirven entonces para garantizarle al ciudadano, para poner en práctica todo pues estos sistemas, ¿no? Este sistema de institucionalización para proteger las garantías y para proteger el derecho que es inherente a la persona.
Pero como les digo, al final tienen rasgos de las otras dos partes. En el apartado dogmático, pues encontramos la similitud en que sirve para proteger los derechos, y en el apartado orgánico que está creando instituciones, está institucionalizando, está creando desde cero mecanismos, procesos, integraciones, etcétera, para pues poder llevar a cabo. Entonces tiene muchas similitudes con estos dos apartados. Sin embargo, pues nosotros lo estudiamos de esta manera, ¿verdad? Nosotros sí identificamos también el apartado práctico dentro de nuestro plan de estudios, así que pues siempre es bueno tomarlo en cuenta. Y luego tenemos las disposiciones transitorias, ¿verdad? Las disposiciones transitorias son todas esas leyes o normas temporales que pues se plasmaron en la Constitución para el proceso transitorio, nada más, o para el proceso de de cambio, ¿no? De una constitución a otra, o por ciertos cambios sociales que se estuvieran dando en el momento. Entonces se ponen estas normas, estas leyes, ¿verdad? Que van a tener una validez temporal reducida. Entonces esto sería lo principal que tenemos que comprender. Entonces el apartado dogmático, la protección a los derechos humanos y a la vida humana en general. El apartado orgánico, cómo se organiza el Estado, cómo se organiza el gobierno y las instituciones que lo componen. Luego el apartado práctico, pues son esas organizaciones, esas instituciones que también faculta el Estado para poder acercarse a la población y para poder también ejercer cierto control sobre los tres órganos principales del Estado. En el caso de la Corte de Constitucionalidad lo vemos muy marcado. Pero también instauran ciertos mecanismos como el amparo, como el habeas corpus, ¿verdad? Que pueden ser recursos muy valiosos para los ciudadanos para la protección de sus derechos. Y luego tenemos las disposiciones transitorias, que son simplemente leyes temporales que sirven para el contexto de la época en la que se está creando la Constitución. Muy bien, entonces en este caso pues tenemos aquí una esquematización, ¿verdad? En la parte dogmática. Bueno, primero tenemos el preámbulo también, que pues nos dice el objetivo de crear esa Constitución, nos dice pues también nos da datos como por ejemplo en algunos casos el nombre de la asamblea y el por qué se está creando esa Constitución. Prácticamente en el preámbulo se plasma el poder constituyente originario, la voluntad del pueblo que llevó a la creación de esa nueva Constitución. En la parte dogmática, entonces, como les comentaba, pues encontramos todo aquello que es relativo a la protección de la vida humana. En la parte orgánica, todo aquello que es relativo a crear instituciones y organizar el Estado. Y en la parte práctica, pues tenemos todo aquello que sirve como garantía, como defensa del ciudadano ante el Estado, ¿verdad? Mediante la creación o la conformación de nuevas instituciones. Y también tenemos las disposiciones finales y transitorias, dentro de este apartado también lo podríamos clasificar, que son disposiciones temporales para el procedimiento de transición. Entonces, pues aquí tenemos más amplio todo esto que les acabo de comentar, pero pues esto ya es ahondar en lo mismo. Entonces vamos directamente con el último tema, que sería la clasificación de las normas constitucionales. Entonces tenemos distintos tipos de normas, no solo a nivel constitucional, sino a nivel general en el ordenamiento jurídico. Siempre vamos a encontrar este tipo de clasificaciones y siempre vamos a encontrar principios en cualquier materia en la que estemos trabajando. Entonces, pues en la materia constitucional pues no es la excepción, y encontramos ciertos tipos de normas que nos guían, nos orientan o nos restringen, o algunas veces nos reconocen también ciertos derechos. Entonces las primeras que tenemos son las operativas o de aplicación inmediata, que son las que no necesitan leyes ordinarias para surtir efectos. Es decir, no necesitan la creación o la explicación más detallada dentro de una ley ordinaria, como por ejemplo podría ser un decreto como el Código Penal, por ejemplo, o el Código Civil, sino que no necesitan de eso. Simplemente por su propia función especificada en la Constitución ya se entienden y ya se pueden aplicar de una manera inmediata. Luego también tenemos las de aplicación diferida, que son las que para poder surtir efecto pleno necesitan que el poder constituido emita una ley específica sobre la materia, ya que de lo contrario sus efectos están suspendidos. También se les llama leyes programáticas. En ocasiones no dependen de la emisión de una norma, sino de una tarea específica o de un programa de gobierno.
Entonces, pues en este caso también tenemos ahí algunos ejemplos, ¿verdad? Como la alfabetización, por ejemplo, pues la electrificación rural o distintos programas sociales que pues necesitan de la implementación de un mecanismo muy concreto para poderse llevar a cabo, o bien de la creación de un decreto, ¿ya? De una nueva ley. Por ejemplo, podría ser, no sé, por ponerles un ejemplo, podría ser la ley de colegiación profesional obligatoria, ¿no? Que marca entonces que es el decreto número 72/2001, que marca entonces un estándar a seguir y una explicación detallada dentro de un marco jurídico, dentro de un marco regulatorio para los procedimientos que deben de seguir los profesionales colegiados. Esto sería entonces en cuanto a la aplicación diferida. Sería prácticamente lo contrario a las operativas o de aplicación inmediata, sería su antítesis. Luego tenemos las declarativas o de principios. Son las que prevén propósitos, valores o principios que rigen la vida de la sociedad, como cuando se dice que el sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Esto entonces está muy apegado a la parte orgánica, ¿verdad? Porque prácticamente nos están declarando los principios a seguir basados en la doctrina jurídica para poder llevar a cabo nuestro país o el desarrollo de nuestro país o la organización de nuestro país, siempre orientado a un fin en específico, ¿no? En nuestro caso, pues la misma Constitución lo dice, el fin supremo del Estado es el bien común. ¿Y cómo llegamos a ese bien común? Mediante pues un sistema republicano, democrático y representativo. Luego también tenemos las que son de organización, que regulan cómo se organizan los tres poderes del Estado y algunas instituciones, desarrollo de normas de los poderes del Estado. Entonces, en las declarativas hablamos principalmente de principios, ¿no? Valga la redundancia. Hablamos de cómo deben de estar enfocados los organismos de Estado. Pero en las de organización directamente nos dice cómo deben de desarrollarse, cómo deben de ser las competencias de estos tres organismos del Estado y de todas las instituciones aisladas o instituciones de garantía, ¿no? Entonces, por eso, pues la misma palabra lo dice, ¿no? De organización, porque prácticamente nos muestra las atribuciones y las competencias que tienen cada uno de estos organismos. Luego también de atribuciones y de competencias que establecen lo que cada uno puede hacer, pero esto ya es de una manera más minuciosa. Vamos desglosando entonces la norma para entender qué cosas pueden o no hacer cada uno de los organismos y cómo se maneja ese sistema de pesos y contrapesos en específico, ¿verdad? Fortalecen el principio de legalidad, se complementan con leyes ordinarias específicas de cada institución. Aquí entonces también encontraríamos las leyes específicas, las leyes reglamentarias de los tres poderes del Estado, ¿verdad? Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, la ley del organismo judicial, que nos establece todo el marco jurídico sobre el cual se debe de basar pues, el organismo judicial y cómo debemos de interpretar la norma y también cómo debe de interpretarse bajo el punto de vista de la administración judicial, ¿no? Advierte entonces todo esto, todo lo relativo a procesos, todo lo relativo a la interpretación y aplicación y también integración de la norma. En el caso del organismo judicial, ¿no? Pero también pues lo encontramos en el caso de la administración del gobierno, en la administración ejecutiva, y pues también lo encontramos en las propias atribuciones al órgano legislativo. Pero en conclusión, la atribución de competencias se complementa. Entonces es ese establecimiento que hace la propia norma constitucional dentro de la Constitución y que se complementa con los reglamentos internos de cada uno de estas instituciones. Y luego tenemos las sancionadoras, que por definición la norma constitucional no sanciona, así que se refiere a los casos en que una norma ordinaria contradice la Constitución, ya que la misma se sanciona con no aplicación en caso concreto, nulidad absoluta y expulsión del ordenamiento jurídico en casos abstractos con efecto derogatorio. Es decir, por lo general la norma constitucional plasma ideales, plasma principios y plasma mecanismos a seguir, pero en ocasiones notamos que pues estos mecanismos o estos principios no se siguen. Y entonces lo que nos dice la Constitución es que son nulas esas disposiciones que contrarian contra el espíritu de la norma constitucional. Por lo tanto, es una sanción, porque está derogando totalmente, está dejando sin validez otra norma. Entonces a esto es a lo que se refiere con sancionadoras.
Entonces, esta sería la distinción de las distintas normas constitucionales que hay. Tal vez las más complicadas de entender sus diferencias serían las declarativas o de principios, las de organización y las de atribución de competencias. Pero a mí me gusta verlo como si es un acordeón, en el que se van desglosando cada una más y más y vamos viendo elementos que vamos ampliando los elementos y las restricciones y las competencias que se van dando en cada una de las organizaciones. Entonces, en la declaración de principios, pues prácticamente nos dice los principios constitucionales basados en el constitucionalismo moderno en el que se debe de basar la Constitución y en la forma de gobierno que debe de adoptar para poder llevar a cabo el bien común. El de organización entonces nos explica o nos establece la propia norma constitucional a nivel general cómo se organiza el Estado. Pero estas atribuciones en específico las va a desarrollar en conjunto con las normas de atribución o de competencia que van a estar ligadas a los reglamentos internos de cada una de las instituciones del Estado. Y eso sería entonces la manera de entender la clasificación de las normas constitucionales. Y pues por último pasamos con la estructuración de la Constitución. Bueno, esto pues ya lo tenemos, ¿no? Esto ya lo tenemos claro. La parte orgánica, la parte dogmática y la parte práctica. Vamos a irnos directamente con la clasificación, que sería el último tema, ¿verdad? Sí, la clasificación de las normas. Que esto también era parte de lo que se preguntaba entonces en el cuestionario. Si se dan cuenta, el cuestionario se basaba principalmente en la teoría de la Constitución como tal. Entonces es bastante interesante porque hacer esta tarea pues también nos ayuda a estudiar para el examen y a comprender todos estos conceptos y hacer ese ejercicio mental también de pues buscar dentro de la Constitución que nos tocó pues cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces tenemos, volviendo al tema de la clasificación de las constituciones, tenemos primero que se pueden clasificar como rígidas o como flexibles. Aquí lo tenemos mejor explicado. Rígidas o flexibles, ¿verdad? También podría entrar de carácter mixto, que sería una combinación de estos dos puntos de vista, y que prácticamente nos dicen que una constitución es rígida cuando pues existe un proceso especial para reformar el texto constitucional, ¿verdad? En nuestro caso lo existe. Por lo tanto, pues podríamos también clasificarla dentro de un punto de vista rígido, porque no se puede llevar a cabo mediante un procedimiento ordinario, como nos lo dice el punto de vista flexible o como lo establecen las constituciones flexibles. Es decir, cuando hablamos de ordinario, estamos hablando del procedimiento que se lleva para hacer un decreto, para hacer una nueva ley de carácter no constitucional, obviamente, ¿verdad? O para hacer algún tipo de reglamento. Sin embargo, si se lleva un procedimiento mucho más riguroso, se entiende entonces que es una constitución rígida, porque no se puede cambiar de una manera tan fácil. Aparte de eso, pues también nuestra Constitución cuenta con ciertos artículos que no bajo ninguna circunstancia pueden modificarse, llamados artículos pétreos. Entonces eso también aumenta y fortalece esta idea de que nuestra Constitución es rígida. Pero también tiene, como les comento, pues también tiene algunos elementos como por ejemplo las iniciativas de ley o como por ejemplo pues ciertas disposiciones que se pueden tomar para reformar ciertos artículos en concreto, ¿verdad? Ya que no todos son pétreos, evidentemente. Entonces, pues sería, aquí es de que ustedes analicen dentro de su trabajo también cómo está planteado este esquema entre la rigidez y la flexibilidad y según su constitución, cómo pueden encaminarla a una deducción o a otra, ¿verdad? Entonces, según la doctrina nos dice que es rígida cuando se necesita un procedimiento especial y se convoca una Asamblea Nacional Constituyente, y es flexible cuando el proceso de cambio o de reforma de una ley constitucional se puede hacer mediante el proceso ordinario. Eso sería prácticamente. Luego también tenemos las constituciones escritas o consuetudinarias. Una constitución escrita o codificada consta regularmente en un documento o código único, y una constitución no escrita está en leyes dispersas y en costumbres inveteradas, como el caso de Inglaterra, que carece de una constitución escrita documentada en un solo cuerpo, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente hay constituciones como la nuestra que están plasmadas y están bien detalladas, ¿verdad?, dentro de pues un documento en específico. Sin embargo, la Constitución inglesa es el mayor exponente de esto, el mayor ejemplo de una constitución que se basa en pues ciertas costumbres y ciertos principios que se traen ya desde
pues muchos años, y por lo tanto no se ve la necesidad de crear una nueva constitución escrita como tal para darle validez y para materializar todas esas ideas de organización y de principios. Luego tenemos también que puede ser originaria y derivada. Una constitución originaria sería una que pues tuviera una normativa sin ninguna similitud o derivación de otro texto constitucional y cuya validez no se asentara en un texto precedente. La realidad estaría en contra de tal originalidad, pues en el mundo de lo jurídico opera una especie de ley de vasos comunicantes por los cuales las instituciones jurídicas migran de un país a otro. Prácticamente pues puede ser originaria si la Constitución nace desde cero. Si no tiene otro cuerpo jurídico, entonces que le da cierta, ni siquiera inspiración, sino que le da origen, ¿no? Por ejemplo, no nació de una reforma, sino que nació de un poder originario constituyente, de una revolución que hizo de cero esta Constitución, y por lo tanto entonces tiene disposiciones totalmente contrarias a la anterior, o pues está mejor explicada, o pues alguna de estas situaciones. En el caso de las constituciones derivadas, pues podríamos decir que son estas constituciones que son reformadas y que pues pareciera que son nuevas constituciones, pero que en realidad siempre mantienen una misma base, ¿no? Como por ejemplo, también estaba viendo el caso de la Constitución de Canadá, que tuvo una reforma en la cual pues tuvo una serie de cambios drásticos, muchos cambios que pues al final derivaron en crear pues casi que otra constitución. Sin embargo, siempre mantenía la base, y entonces pues termina siendo una constitución, en teoría podríamos llamarla derivada, ¿no? Porque pues nace de una constitución ya existente que fue modificada casi en su totalidad, pero mantiene cierta concordancia con esta constitución. En el caso de la originaria, es una constitución que se crea desde cero y que es contraria a los principios de su antecesora. Luego tenemos entonces la programática o utilitaria. La constitución programática, si entendemos por ideología una visión y de la realidad que permite interpretarla según ciertas ideas predominantes, es una constitución ideológica, si responde en su contenido la manera de pensar de la sociedad. Y luego las constituciones utilitarias son aquellas que no tienen ninguna ideología, y manifiestan más bien, en palabras de Lowenstein, que es un autor que nos ha recomendado mucho la licenciada también, Karl Lowenstein, que de hecho tiene un libro que se llama La teoría de la Constitución, y mucho de esto está sacado de ahí, por cierto. Es una guía telefónica, una constitución que solo tuviera normas referentes para organizar el poder público, sin parte dogmática, sin normas naturales sociales, por ejemplo, lo cual es factible, sería una constitución utilitaria. Bueno, prácticamente una constitución programática es una constitución que se basa en una corriente filosófica. Por ejemplo, la nuestra sería entonces una constitución programática. ¿Por qué? Porque se basa en las ideas del constitucionalismo moderno. Y también entendiéndolo desde el punto de vista de los dos constitucionalismos que han habido, desde el liberal y desde el social, pues tiene ideas de ambas, ¿no? Y protege ciertos principios fundamentales para el funcionamiento del Estado. Sin embargo, hay otro tipo de constituciones que pues realmente no tienen este espíritu y que solo se dedican a organizar el Estado. Podríamos tal vez poner un ejemplo más práctico para comprender esto mejor, con la Constitución de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos originalmente nació literalmente como una guía para establecer el orden en el Estado, ¿no? Establecer una organización estatal. No tenía ningún reconocimiento de derechos, no tenía pues mayores principios ni nada, más allá de establecer las bases para la organización estatal de las 13 colonias. Entonces, claro, luego, tiempo después, se dan cuenta que surge la necesidad natural de agregar ciertos derechos sociales, ciertos derechos, y ciertas cláusulas en protección de los ciudadanos, ¿no? Entonces vienen y, pues, con el documento, el Bill of Rights, la Carta Inglesa de Derechos Humanos, agregan estas disposiciones dogmáticas, estas disposiciones que protegían ahora sí la vida humana y que protegían los derechos humanos, ¿verdad?, dentro de su constitución. Y entonces ya se vuelve una constitución programática, pero originalmente era simplemente utilitaria.
porque no tenía otro propósito más allá que organizar al Estado, pero no organizarlo con el fin de proteger a la vida humana, sino con el fin de pues, una organización política simple y llana. Y luego tenemos las constituciones normativa, nominal y semánticas. Las constituciones normativas, o una constitución normativa, es la que observa, la que cumple y la que contribuye a la esencia de la vida jurídica. Las constituciones nominales son aquellas en las que el ejercicio de poder no se adapta a sus previsiones o supuestos o se aparta de lo prescrito en sus normas. Y las constituciones semánticas se dan cuando ocurre una perversión en el ejercicio del poder y por lo tanto esa situación es instrumentalizada por los detentadores del poder. Entonces las constituciones normativas son aquellas que pues ejercen cierta vigilancia siempre sobre pues la vida jurídica como tal, como el establecimiento de normas, la protección, la previsión de normas, ¿verdad? Siempre en la búsqueda de pues la protección de los principios fundamentales. Las nominales entonces son aquellas que pues no se adaptan y generan cierta controversia y ciertas tensiones, ¿verdad? Con lo que está prescrito en la norma. Entonces generan cierta controversia con la realidad que quieren controlar, con la realidad que quieren regular. Y las semánticas son aquellas en las cuales pues se tergiversa todo el propósito de la Constitución y se utilizan para instrumentalizar el poder político o el poder en general, ¿no? O sea, se podría decir que son las que sirven para de ayuda, de base, de respaldo para los regímenes militares o los regímenes autócratas, en los cuales el poder está totalmente centralizado y se tergiversa totalmente la idea de la Constitución y el espíritu de las leyes, ¿verdad? Y luego tenemos otras clasificaciones que podrían ser breves o cortas. Hay constituciones que son muy breves, que son pequeñísimas. Hay constituciones desarrolladas, como por ejemplo la nuestra, es una constitución desarrollada que nos explica y nos detalla cada uno de los elementos, nos los detalla muy minuciosamente. Luego también tenemos las constituciones en sentido material, ¿verdad? Que era lo que comentábamos al principio, que son las constituciones, o sea, es el estudio, de la Constitución desde el punto de vista del derecho positivo, desde el derecho que sí se cumple y desde el derecho que está plasmado en la norma y que sí efectivamente se lleva a la realidad. Y luego tenemos el sentido formal, que es todo el derecho que está plasmado en la norma independientemente si se cumple o no. Y eso sería entonces, pues aquí tenemos una ampliación del sentido formal y el sentido material, pero ya lo vimos y pues no vamos a ahondar más en eso. Y bueno, yo les diría que lo dejemos por acá, ya es tarde y pues bueno, ya hay que seguir haciendo tareas, ¿no? Entonces dejémoslo por acá y continuamos mañana, compañeros. De verdad que fue un gusto para mí tenerlos hoy por acá y espero que les haya servido el repaso y que hayan ampliado su conocimiento o despejado algunas dudas. De igual manera, si tienen alguna duda, con mucho gusto lo resolvemos ahorita.